Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy buenos días, mis hermanos. Espero que estén bien todos y cada uno de ustedes en medio de esta situación que se prolonga. Ciertamente se ha visto que el asunto de la pandemia del coronavirus es algo que llegó y va para largo. Ahora mismo no se ve un final, no se ve un desenlace, una solución al alcance. Hasta ahora lo que sabemos es que va para largo, que se va a prolongar. De todas maneras, me alegro de que tengamos planes concretos de reabrir el local de la iglesia, de que ya estemos con la expectativa del domingo próximo, el domingo 19, estar de manera presencial en nuestro local. Sabemos que con limitaciones, sabemos que con restricciones, tomando medidas porque la situación lo amerita, pero presentes, por lo menos cuando nos toque predicar a partir del domingo que viene, cuando nos toque compartir la palabra, en lugar de estar viendo nuestra propia cara en la pantalla y grabando un mensaje, va a ser agradable poder hablar y ver el rostro de ustedes, aunque sea con mascarilla, pero va a ser agradable, va a ser de bendición, creo yo, poder después de todos estos meses vernos los rostros, aunque sea guardando la distancia, pero estar presente. Va a ser algo de verdad bueno, y a menos que algo de último momento, de último minuto suceda, pues este es el plan. A partir del domingo que viene vamos a estar juntos, vamos a vernos las caras. Pues de todos modos, gracias por recibirme por este medio y dejarme compartir un tema de la palabra de Dios. El título que le he puesto a esta enseñanza, si se puede llamar enseñanza, es algunas reflexiones sobre la esperanza cristiana. Hace tiempo que vengo pensando sobre este tema, sobre la importancia que tiene para mí, sobre cuánto necesito yo que el Señor me enseñe, que el Señor abra mis ojos, que el Señor me afiance en este tema de la esperanza cristiana. Busqué en el diccionario, no en un diccionario bíblico, sino
en un diccionario normal de la lengua española, en este caso en el diccionario de la Real Academia, a ver qué decía o qué dice la definición de esperanza. Y me encontré con esto, lo comparto con ustedes. Dice que esperanza es ese estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. ¿Entienden la idea, verdad? Para que haya esperanza, primero tiene que existir un deseo. Y sabemos que en el corazón de todo ser humano hay deseos, hay anhelos. Pues cuando hay un deseo en el corazón y lo que se desea se ve como alcanzable, se ve como algo que se puede lograr, que se puede alcanzar, algo a lo cual se puede llegar, entonces podemos hablar de esperanza. De manera negativa, de manera contraria, también podemos decir que cuando algo se ve como imposible, cuando algo se ve como inalcanzable, entonces hablamos de desesperanza. Es el sentimiento que viene al ser humano cuando desea algo y sabe que no lo puede alcanzar. Sabe que por una razón u otra esto es imposible. Pues bien, esperanza implica que hay algo que se desea, hay algo que se anhela, hay algo que se quiere, y ese algo es alcanzable. Se puede llegar a él, se puede conseguir. La esperanza es un tema tanto para cristianos como para no cristianos, porque aunque la esperanza del cristiano es algo muy pero muy específico, todo ser humano necesita de esperanza para vivir. La vida en la práctica es inconcebible si no se tiene la esperanza puesta en algo. Puede ser algo ilusorio, puede ser algo que no se sostiene, pero en algo la gente necesita poner su esperanza. La esperanza es imprescindible. Recuerdo una ilustración de Rafael Tomás en una ocasión que le tocó predicar en la iglesia, le tocó enseñar, y él ilustraba de la siguiente manera. Él decía que una persona podía sobrevivir sin agua durante cierto tiempo, no recuerdo el tiempo que era, que sin comida podía sobrevivir también cierto tiempo, pero que sin esperanza no podía sobrevivir ni un segundo. Hermanos, esto es así. Sin esperanza es imposible vivir. Cuando muere la esperanza, termina la vida. Por poner un ejemplo muy dramático, piensen en el suicidio. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la mente y en el corazón de una persona que decide poner fin a su propia vida? Ciertamente podemos decir que es alguien que ha perdido toda esperanza. Todos necesitamos esperanza. La gente se levanta cada día, la gente se esfuerza, la gente trabaja porque tiene esperanza, porque tiene la esperanza puesta en algo. Pues bien, el concepto de esperanza lleva en sí mismo la idea de algo futuro. No solo algo que se desea, no solo algo que puede ser alcanzado, pero puede ser alcanzado en el futuro, no es algo presente. En el caso de la esperanza cristiana, en el caso de la esperanza que nos da el Evangelio, es algo seguro. La palabra nos lo presenta como algo seguro, aunque no podamos ver, pero también como algo futuro, algo que no ha llegado todavía. La esperanza que da el Evangelio es la seguridad de un día alcanzar lo que Dios ha prometido. ¿Y qué ha prometido Dios? Dios ha prometido para todos aquellos que creen en su Hijo Jesús que vamos a estar con Él para siempre. Que un día el sistema de cosas que conocemos, el sistema pecaminoso, el sistema corrupto en que nosotros vivimos, esta creación afectada por el pecado va a ser renovada
El Señor traerá de manera definitiva su reino, como le llama la palabra, un reino de justicia perdurable, un reino en que vamos a tener la presencia misma de Dios con nosotros. Ahora mismo hay cosas que uno disfruta, hay cosas que uno busca, y si algo bueno hay en esta vida, en este mundo, es porque de alguna manera refleja a su Creador, refleja a Dios. Pues la esperanza cristiana es de tal naturaleza que vamos a estar en la presencia misma de aquel que es la fuente de todas las cosas, de aquel que es la fuente de todo bien. De tal manera que la esperanza del cristiano sobrepasa cualquier imaginación nuestra, cualquier idea que podamos hacernos de lo que va a ser estar con Dios, ser parte de su reino, estar con Él, mirarle cara a cara. Cualquier idea que podamos tener de eso se queda corta. Así que esta es la esperanza del que ha puesto su confianza en el Señor Jesús. Pero yo hoy no quisiera abundar mucho en ideas mías. La semana pasada yo hablaba de la importancia que tiene el hecho de que la palabra de Dios abunde en nosotros. Por eso quisiera proponerme no decir mucho de mis ideas, ni darle mucha forma a los pensamientos, y dejar sencillamente que la palabra de Dios, que lo que la palabra dice acerca de la esperanza del cristiano, de la esperanza que ofrece el Evangelio, que la palabra de Dios hable por sí misma. Así que básicamente lo que me he propuesto hoy es recolectar un grupo de versículos, de pasajes bíblicos que hablan de la esperanza cristiana en diferentes aspectos, diferentes características de la esperanza. Así que eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, unos cuantos pasajes que hablan de la esperanza gloriosa, de la bendita esperanza, de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El tema de la esperanza abunda en el Nuevo Testamento, y con frecuencia cuando se menciona, cuando se habla de él, se le menciona en compañía de dos temas más. Con frecuencia vamos a encontrar la esperanza junto con la fe y con el amor. Aquellos que de niños nos mandaron a hacer el catecismo católico, sabemos que a estas tres virtudes, a la fe, esperanza y amor, se le llama, en el catecismo católico se le llama las virtudes teologales. Muchos de ustedes o algunos de ustedes, igual que yo, recordarán esto. Y es que en diferentes pasajes estas tres virtudes, estos tres temas, los encontramos juntos. Los que escribieron el Nuevo Testamento con frecuencia se refieren a estos tres temas como un todo, como un paquete, como tres cosas que deben estar presentes en la vida de cualquiera que se dice ser seguidor de Cristo: fe, esperanza y amor. Solamente le pongo algunos ejemplos de la palabra. Uno de ellos está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor
Jesucristo. En Colosenses, el mismo apóstol Pablo, hablando a los hermanos de esta otra iglesia que estaba en Colosas, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice Pablo: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad. Ahí los tres: fe, amor, esperanza. Otra vez, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Otra vez, los tres temas juntos. Por último, un pasaje muy conocido, que no se puede quedar cuando uno habla de que estos tres temas van juntos muchas veces. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice Pablo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y no vamos a entrar ahí en ese tema de por qué el mayor de ellos es el amor, que no sería muy difícil de explicar. Así que vemos que con mucha frecuencia la esperanza se presenta en conjunto con la fe y el amor, como tres elementos que no pueden faltar, como tres elementos que son imprescindibles en la vida del cristiano, en la vida de todo aquel que sigue a Jesús. No existe, hermanos, no existe la vida cristiana sin la esperanza. En el Nuevo Testamento abundan las exhortaciones a estar firmes en la esperanza, no solamente a estar firmes en la fe y a abundar en el amor, sino a estar firmes en la esperanza. El Nuevo Testamento presenta la esperanza como un elemento imprescindible de la vida del cristiano, y les cito algunos pasajes. Colosenses 1, versículo 23, dice Pablo: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 6, dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. ¿Con qué condición? Dice: si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Dice aquí que es necesario que todo cristiano, que toda persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo mantenga firme su esperanza hasta el final. Y en Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice el apóstol Pablo, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es una característica de un cristiano, de un seguidor de Cristo, que vive esperando ese momento, que vive esperando ese acontecimiento cuando el Señor regrese y establezca su reino. Bien, otro aspecto de la esperanza cristiana que uno podría pensar que no hay ni siquiera que decirlo, pero tomando en cuenta los tiempos que estamos viviendo y la cantidad de enseñanza equivocada que anda por ahí, con el nombre de cristiana, con el nombre de evangélica, pero muy alejada
muy alejadas de la verdad, es, creo yo, necesario decirlo, hermanos, y es lo siguiente: el objeto de la esperanza cristiana no está en esta vida. Si hay alguna enseñanza por ahí que nos guía a poner nuestra satisfacción, a poner nuestras esperanzas en cosas de esta vida, sean relaciones, sean cosas, sean personas, sea prosperidad económica, si alguna enseñanza nos guía en esa dirección, tengámoslo por seguro, hermanos, no es el Evangelio de Cristo, no es bíblico. La esperanza nuestra no está aquí, la esperanza nuestra es futura, la esperanza nuestra está todavía por consumarse. Tenemos la promesa, y es una promesa que está esperando ser cumplida. Por eso dice que hay que estar firme, por eso dice que hay que estar constantes, porque es algo que todavía no ha llegado. Y en ese sentido, hermanos, podemos decir que nuestros tiempos son tiempos difíciles para la esperanza, para estar firmes en la esperanza, porque hoy día lo común, lo que nos bombardea con frecuencia es la idea de tener las cosas ahora. Es increíble cómo en el pensamiento de nuestros días está esta tendencia, esta idea muy metida en cada uno de nosotros, muy pero muy arraigada, de que queremos las cosas ahora. Queremos las cosas ahora, no queremos esperar. Pues es importante entonces, es de suma importancia saber que la esperanza del cristiano, lo que nosotros esperamos que se cumpla, está en el futuro. Ciertamente es seguro, porque Dios lo ha prometido y Dios no miente, pero aún siendo seguro es futuro, no es algo que está sucediendo ahora. Si se nos quiere vender la idea de que la promesa de Dios para nosotros son bendiciones terrenales, son bendiciones presentes, a pesar de que creo que ciertamente Dios bendice y ciertamente Dios permite cosas que son buenas en esta vida, lo principal que Él ha prometido y que está esperando por nosotros no está en esta vida, no está en este mundo. Está cuando su reino sea consumado, cuando le estemos viendo a Él cara a cara. Y esto es un evento que todavía está esperando para suceder, pero no ha sucedido. Solamente por poner algunos pasajes, Tito 1, del 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Es una promesa. Y siendo Dios un Dios que no miente, es segura. La promesa es segura, pero es una promesa. Todavía está por venir, no la tenemos aún. Tito 3, versículo 7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Somos herederos, pero el heredero todavía no tiene en su posesión la herencia. Esa herencia nos ha sido prometida, es segura, pero no ha llegado. Efesios 1, del 13 al 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Con miras a la redención de la posesión. Es una herencia, es algo que está por venir. Filipenses 3, del 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual
transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas. Asimismo, fíjense cómo está en tiempo futuro el verbo. Dice que, se me perdió aquí, dice el cual transformará. Y dice que esperamos ansiosamente a un Salvador. Esperamos. No ha sucedido todavía. Y un pasaje también muy conocido y que habla poderosamente del tema de una esperanza que todavía no ha sucedido, de algo que es futuro, de algo que esperamos. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún, presten atención a esta parte, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, tiempo futuro, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Mira que este pasaje habla de cuál es el efecto de la esperanza en nuestra vida. Si estamos firmes, si estamos afirmados en esta esperanza, si esta promesa que Dios nos ha hecho encuentra cabida en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, día a día, dice que esto nos guía a la santificación, nos guía a la santidad, nos guía a purificarnos, a mantenernos puros, porque tenemos esta esperanza, porque sabemos lo que nos espera. Otro aspecto de esta esperanza del cristiano es, hermanos, que es una esperanza que trae consuelo para los sufrimientos de la vida presente. Y aquí les digo algo, hermanos, cualquier enseñanza que diga que el propósito de la vida es la felicidad aquí en la tierra, en esta vida, cualquier enseñanza que diga eso no es cristiana, no es el Evangelio de Cristo. No importa cómo lo ponga o lo disfrace, no es el Evangelio de Cristo. Por el contrario, está bastante claro en la Biblia, en la palabra, que la vida en este mundo, mientras dure, tendrá sufrimiento. Y está también muy claro que gran parte de la fortaleza y el consuelo que Dios nos da para poder pasar por el sufrimiento de esta vida no procede de las bendiciones terrenales, sino de la esperanza futura de la gloria de Dios. Estar firmes, estar claros en nuestra esperanza, en lo que nos aguarda, en lo que Dios nos ha prometido, en lo que viene, en lo que se va a cumplir, es una de las herramientas más poderosas del Espíritu Santo para darnos fortaleza y consuelo en los momentos difíciles de este mundo, en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses, en la primera carta, se ve que ellos estaban preocupados porque el Señor todavía no regresaba y ya algunos de ellos habían muerto. Y ellos se preguntaban qué va a pasar con ellos. Y el apóstol Pablo es muy claro. Y cuando les da su respuesta, esta respuesta contiene en qué consiste nuestra esperanza. Es un pasaje predilecto, es un pasaje importante cuando hablamos de la esperanza cristiana. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice el apóstol Pablo: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza, que no tienen la esperanza puesta en Cristo, entiendas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, importante esta parte, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La esperanza es fuente de consuelo, es fuente de ánimo en medio de las pérdidas y de los sufrimientos de la vida. Y cuando Pablo hablaba de los sufrimientos que inevitablemente vamos a tener en esta vida, lo contraponía a la esperanza, afirmando que la esperanza que tenemos en el Señor Jesús está muy por encima y es muy superior a los sufrimientos que nos vamos a encontrar en esta vida. Romanos 8, 18 al 25, un pasaje sumamente conocido, pero lo leo de todas maneras. Dice Pablo: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. ¿En qué? En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si nos pudiéramos quedar solamente con ese pasaje, tendremos una idea muy clara de cuál es nuestra esperanza, de qué es lo que nosotros esperamos que se cumpla. Y otro aspecto que quiero mencionar de la esperanza cristiana es de suma importancia, porque la diferencia claramente de cualquier otra esperanza que pueda tener una persona. Yo dije al principio que el ser humano necesita esperanza para vivir, así que cristianos y no cristianos con frecuencia ponen su esperanza en diferentes cosas, personas, cosas, relaciones, familia, trabajo, éxito, prosperidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de cosas en las que el ser humano puede en un momento determinado poner su esperanza, puede buscar ánimo, puede buscar consuelo en muchísimas cosas. Ahora, hay algo que tienen en común todas esas cosas, en las cuales uno pone su esperanza. Hay algo que tienen en común, y es que tarde o temprano nos van a decepcionar. Y en esto se diferencia la esperanza cristiana de todas las demás esperanzas, que nos dice la palabra de Dios, que la esperanza que ofrece el Evangelio no decepciona, no nos va a defraudar, que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, y que si sufrimos encontrando consuelo, afirmándonos en lo que Dios ha prometido, afirmándonos en la esperanza del Evangelio, en la esperanza del reino de Dios que va a ser instaurado
no vamos a ser decepcionados. Y hay un pasaje que llama la atención en este sentido porque lo dice de manera muy clara, y está en Romanos 5, del 1 al 5. Dice Pablo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, ¿qué produce? Esperanza. Y mira lo que dice el versículo 5: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la esperanza cristiana se diferencia notablemente de cualquier otra esperanza, porque el que pone su fe en el Señor Jesucristo tiene una esperanza que no será defraudada, una esperanza que no le va a desilusionar. Entiéndase, cualquier otra esperanza, si usted pone su esperanza en cualquier otra cosa, usted tarde o temprano va a sufrir una desilusión. Si usted puso su esperanza en la prosperidad económica, llegará el momento, más temprano que tarde, en que el dinero le va a decepcionar, le va a desilusionar, porque no logrará aquello que usted quiere. Si usted puso su esperanza en una relación, si puso su esperanza en la familia, si puso su esperanza en el éxito o en algún logro, usted va a ser desilusionado. Eso está garantizado. Eso no solamente lo sabemos por la Biblia, eso lo sabemos porque lo vemos. Lo vemos a nuestro alrededor, lo vemos en nuestra propia vida. Siempre que hemos puesto nuestra esperanza en algo o en alguien que no es Jesús, es cuestión de tiempo para que venga la decepción, para que venga la desilusión. Así que, hermanos, seamos sabios, seamos sensatos a la hora de cifrar nuestra esperanza en cosas que nos van a desilusionar. El único que no decepciona, el único que cumple 100% aquello que ha prometido, el único que no nos va a desilusionar es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es el objeto de nuestra esperanza. Bien, pues por último, pero no menos importante, quisiera decir algo, y solamente tengo un pasaje bíblico para esta parte. Decía hace un rato que vivimos tiempos difíciles para la esperanza. Es muy común hoy día, aún para cristianos, tener la esperanza puesta en cosas inútiles, en cosas de mucho menor importancia. Y aunque no lo digamos, aunque nuestro lenguaje sea muy espiritual, aunque digamos estar muy claros en lo que hemos creído, lo cierto es que nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, la manera en que invertimos nuestro dinero, la manera en que invertimos nuestro tiempo, nuestras energías, las cosas a las cuales nos aferramos, están diciendo algo. Están diciendo que nuestra esperanza está puesta en cosas que no son Jesús. Que nuestra esperanza está puesta en otro lado, en otra cosa. Así que son tiempos difíciles para la esperanza, y la exhortación que la palabra hace a afirmarse en la esperanza que es Cristo, no solo fue para los hermanos a quienes se dirigió originalmente en las diferentes iglesias. Es un llamado, es una exhortación que es muy válida para cada uno de nosotros hoy.
porque es muy común que nuestras esperanzas estén puestas en cosas de menor importancia. Decía yo, cuando definía la esperanza, que para que haya esperanza debe haber deseo. La esperanza nace cuando hay un deseo, decía hace un rato, cuando hay un deseo y se reconoce que ese deseo puede ser alcanzado. Ahora, si nuestro corazón no está firme en la esperanza, puede ser que falte el deseo en nosotros. ¿El deseo de qué? El deseo de que Jesús regrese, el deseo de encontrarnos con Él, el deseo de que llegue el día, de que llegue el momento, de que llegue la ocasión en que nuestros más profundos anhelos se vean satisfechos por estar en la presencia del Dios verdadero, por estar en la presencia de nuestro Salvador. Si este deseo no está presente, no está quemando en nuestros corazones, entonces no se puede hablar de esperanza. Este deseo tiene que estar presente para que podamos hablar de la esperanza cristiana, de la esperanza del cristiano. Si este deseo no está presente en una persona, dos posibilidades creo yo, básicamente. O no conocemos a Dios, o el mundo ha ganado demasiado terreno en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. En otras palabras, estamos muy confundidos. Esas son las dos posibilidades para que una persona no anhele profundamente su encuentro con Cristo, para que una persona no anhele que sus deseos sean satisfechos por aquel que es el único que los puede satisfacer de verdad, por el Señor. Es muy lamentable que nuestras esperanzas estén puestas en las cosas creadas, pues la palabra nos dice que aún la creación misma tiene la esperanza de ser liberada de la esclavitud en que nuestro pecado la ha hundido. No sé si me entienden. Es una contradicción, hermanos, que nuestras esperanzas estén muchas veces puestas en cosas creadas, en personas, en cosas, en logros, porque aún la creación misma anhela ser liberada. Como iglesia, como liderazgo, y cada uno de nosotros personalmente necesita, hermanos, estar rogando al Señor que quite el engaño que nos hace poner nuestra esperanza en cosas y personas. Hay que estar cada día implorando la misericordia de Dios en este asunto. Hay que pedir que el Señor no nos abandone a la miseria de no desearlo a Él por encima de todas las cosas. Pedir que Él nos libre de la contradicción que representa haber recibido la promesa de la gloria de Dios y sin embargo estarnos conformando con menos, tener nuestra esperanza puesta en pequeñeces, en cosas sin importancia, porque algo es seguro, hermanos, si nuestra esperanza no está puesta en nuestro encuentro con el Señor Jesús, si Jesús no es el que llena nuestros más profundos anhelos, si lo que nuestro corazón espera alcanzar no es Él, no es su presencia, no es su gloria, entonces nuestra esperanza nos va a decepcionar, nuestra esperanza nos va a desilusionar. La esperanza cristiana, la seguridad de lo que vamos a ver, la seguridad de que lo vamos a ver a Él cara a cara y vamos a estar con Él para siempre, para siempre. Esta esperanza no desilusiona. Esto es algo que va a ocurrir porque el Señor cumple su promesa. Cualquier otra esperanza, en cambio, nos va a decepcionar y es cuestión de tiempo. Por eso vemos cuando Pablo escribe a los Efesios, cuando él ora a Dios por ellos, una de las cosas que él pide es que ellos entiendan
por decirlo de alguna manera, que ellos entiendan cuál es el tamaño de su esperanza, cuál es el objeto de su esperanza, cuál es la grandeza de su esperanza. Porque si uno no entiende la grandeza, si uno no entiende el significado de algo, ¿cómo lo va a desear? Si uno no está claro, si uno no tiene entendimiento espiritual de qué es aquello que Dios ha prometido y de cómo nuestro encuentro con Él va a satisfacer todos nuestros anhelos y mucho más, al punto que ni siquiera entendemos el tamaño de lo que esperamos. Si nosotros no tenemos entendimiento de eso, ¿cómo vamos a estar firmes en la esperanza? Por eso, en Efesios capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo oraba por estos hermanos. Y mira lo que él pedía a Dios. Dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si nosotros, hermanos, no estamos conscientes, si no tenemos entendimiento en nosotros de cuál es la grandeza de nuestra herencia, de cuál es la grandeza de la promesa que Dios nos ha hecho y de cuán grande es aquello que esperamos, entonces no hay manera de que estemos firmes en la esperanza. Por el contrario, vamos a estar muy vulnerables a poner nuestra esperanza en cosas más pequeñas, a poner nuestra esperanza en personas, en cosas que nos van a decepcionar tarde o temprano. Así que yo creo que como el apóstol Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, asimismo tenemos nosotros que estar orando los unos por los otros y estarnos animando unos a otros con la verdad, para que el engaño no gane más terreno del que ya ha ganado en un mundo, en una época tan difícil como la que nos ha tocado a nosotros vivir. Oremos los unos por los otros, animémonos unos a otros, digámonos la verdad unos a otros, hagamos de nuestra esperanza parte de nuestras conversaciones, como decía yo el domingo pasado, que abunde la esperanza en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, cuando damos gracias a Dios. Señor, gracias por lo que tú me has prometido y por lo que me espera, que es mucho más grande que lo que yo puedo entender. Aún así, dame entendimiento para que yo no desee otras cosas. Es nuestro deber y es una de las mejores cosas que podemos hacer, orar unos por otros, para que la esperanza sea firme en nosotros, para que estemos firmes en la esperanza del Evangelio, en la esperanza del reino de Dios, en la esperanza de la gloria de Dios, deseando profundamente, deseando que llegue el día, que llegue la ocasión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la esperanza que nos has dado en Cristo, porque tú nos has prometido que un día vamos a estar contigo para siempre, que un día, Señor, vamos a verte cara a cara, y tú no mientes, Señor, tú cumplirás lo que nos has prometido. Así, Señor, déjanos afirmarnos cada día en esta esperanza. Señor, ayúdanos a no poner nuestra esperanza en cosas pequeñas, en cosas que nos van a desilusionar, cosas que nos van a defraudar. Y ayúdanos, Señor, a orar los unos por los otros y a darnos ánimo unos a otros, Señor, acordándonos la riqueza de la herencia que nos espera y que tú nos has prometido. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do.
Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios.